Ministro de Economía de la Nación, Roberto Feletti, tema inundaciones en La Matanza, tema presupuesto provincial, tema economía nacional. Escúchala. Tengo el gusto de saludar varios temas para hablar con él, Vamos a tocar varios temas. Saludo al secretario de Hacienda y Economía del Partido de La Matanza, el licenciado Roberto Feletti. Hola Roberto, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, antes que nada, un tema que angustia, que una vez más se vuelve a repetir. Hubo mucha lluvia el fin de semana. ¿Cómo está la situación de los evacuados, autoevacuados? ¿Qué información hay, si sos tan amable? Sí, nosotros estamos asistiendo a todos los evacuados que han sido afectados. Recordemos que el temporal fue muy fuerte, que golpeó particularmente alguna zona del municipio, y se los está asistiendo, y bueno, estamos avanzando en todo lo que son las compras de emergencia, en el marco del programa de emergencia que tiene el municipio, tanto en lo que es, por un lado, colchones, agua y alimentos secos. Así que la asistencia está funcionando conforme al protocolo, y esperamos que no se repita lluvia y no tengamos mayor damnificados, ¿no? Hemos tenido una desgracia tremenda que fue la muerte de ese chiquito, ¿no? Sí, claro. A ver, acá tenemos móviles que van circulando permanentemente y siempre planteamos lo mismo, ¿no? Sea el gobierno que esté, un gobierno de La Matanza, de la Intendencia progresista de hace mucho tiempo, como el de Magario, el de en su momento Balestrini, pero la situación es que hay barrios que siguen inundándose. Este no es un tema responsabilidad directa tuya, Roberto, pero ¿hay algún plan que de una vez por todas termine con estos padecimientos de tanta gente? Hay varias cuestiones que uno tiene que focalizar, digo, y si no vamos a entrar en polémicas de quién es la responsabilidad. La realidad es que los últimos años hemos visto una retirada fuerte, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial. Eso ha comprometido la situación social de mucha gente, y la gente, desgraciadamente, tiende a aglomerarse en donde encuentra tierra, y muchas veces no son zonas aptas, y a pesar de que el presupuesto de la provincia tiene 3 obras importantes que todavía no se han ejecutado, como el arroyo Don Mario, el arroyo Dupi y distintos pluviales en el Dupi y la reconstrucción del conducto del Maldonado, hay demoras, sumado a que hay gente que ha perdido calidad de vida y que tiende a ubicarse en zonas que son muy complicadas. Digo, es un tema muy difícil de resolver si no hay un contexto de expansión económica. Digo, es muy difícil de resolver una situación de este, porque si no caemos en quién tiene la culpa, quién hizo las obras, digo, acá hay gente que está viviendo en condiciones, más allá de que se inunde o no, de carencia social muy grande, y obviamente una catástrofe climática exterioriza del peor modo esa situación. Pero creo que acá la discusión, y sin entrar a echar culpas, es cómo abordamos la condición de ciudadano para la mayoría de los argentinos. Digo, esto es lo que está hoy faltando, y eso no se aborda si no hay empleo, si no hay protección social, con presupuesto de recorte. Digo, esto es lo que hoy está pasando. Obviamente que acá hay culpas compartidas, que esto se expresa de un modo muy luctuoso y muy doloroso, pero la solución no es me paro y digo hago obra, sino y yo lo voy a hacer y el otro no lo va a hacer, y que ejecutó y que no ejecutó, que hay que hacerlo, no que hay que discutirlo. Lo más grave acá es la condición de ciudadano que se le está siendo negada por la vía de la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos, los recortes a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que exterioriza hoy una catástrofe climática, porque obviamente en las zonas más acomodadas la catástrofe climática puede inclusive hasta provocar algún accidente, pero no tiene esta magnitud. En este momento se está discutiendo el presupuesto bonaerense con la presencia del ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza. Contempla un gasto de 929.000 millones de pesos, un déficit de 40.000 millones, un endeudamiento de 68.500 millones. En este marco, en esta discusión, ¿se puede decir que el año que viene va a haber la plata
para los municipios como La Matanza para realizar las obras necesarias, o es un presupuesto como el nacional de ajuste? No, es un presupuesto de ajuste, porque nosotros vamos a sufrir la socialización que quiere hacer la gobernadora Vidal del programa de ajuste a nivel nacional. Al municipio, a los municipios, no particularmente al nuestro, van a tener que asumir el costo de lo que es la tarifa social eléctrica, van a tener que asumir el costo del transporte comunitario, el transporte dentro de la jurisdicción, van a tener que asumir una discusión con las empresas distribuidoras eléctricas por la eliminación del cargo o la contribución territorial, es decir, los municipios van a sufrir pérdida de recursos, agreguemos también la no coparticipación de los fondos que vienen de las retenciones a la soja, del fondo, lo que se llama el fondo sojero, es decir, van a perder recursos y a la vez van a tener más gastos. Hay una traslación de parte del ajuste a nivel nacional hacia los municipios. Y por otro lado, cuando uno mira el comportamiento o el precario equilibrio que presenta el presupuesto a nivel nacional, se empieza a dar cuenta que la deuda, que casi son de 500.000 millones de pesos, es un 76,5% de los ingresos tributarios de la provincia, que el año que viene tiene vencimientos muy importantes que seguro va a tener que reestructurar y que está pidiendo además 68.500 millones de pesos nuevos para calzarlos con esos vencimientos. Y lo que más crece, cuando uno mira el gasto, lo que más crece son efectivamente los servicios de deuda pública, que prácticamente se duplican. Esa deuda, Roberto... El Ministerio de Salud crece un 28%, el Ministerio de Infraestructura un 35%, entonces... estás viendo una situación complicada. ¿Esa deuda es en pesos o hay partes en dólares? La provincia tiene una deuda que está nominada, una parte en dólares o moneda extranjera, porque una parte es en euro, que en total son 10.200 millones de dólares, nominada en dólares. Eso si querés multiplicarlo por 37, eso solo te da 370.000 millones de pesos. O sea, esa deuda sufrió un impacto de casi 100% de aumento por la devaluación. Y después tenés lo que es la deuda en pesos, que son deuda de corto plazo, que son alrededor de 130.000 millones de pesos más. Realmente la situación fiscal de la provincia es complicada. Ahora, María Eugenia Vidal siempre señala que ella agarró una provincia quebrada. Y ella dice que agarró una provincia quebrada, pero hoy la realidad es que tenemos más deuda que antes, más déficit que antes, y hay una pérdida de ingresos para la provincia. María Eugenia Vidal agarró una provincia quebrada, pero se ha dedicado, por ejemplo, por imperio de la aceptación del pacto fiscal, a perder lo que es ingresos brutos, que es el principal recurso de la provincia. Es un impuesto que viene rebajando alícuotas y por lo tanto viene cayendo su recaudación en términos reales. Después, ha perdido sin reclamo, lo que te decía antes, la coparticipación de los derechos de exportación de la soja, del fondo sojero, en un contexto que aumentó la base imponible por la devaluación y hay más retenciones. Y por el otro, tiene un mayor nivel de endeudamiento, como te decía antes, que no sé cómo lo va a resolver. Pero lo más grave es que vos estás perdiendo peso específico dentro del presupuesto, dentro de lo que es la inversión, todo lo que es inversión social, como te decía antes, salud, educación, cultura, en detrimento de cada vez mayor nivel de servicios de deuda pública. Entonces, es una situación compleja. ¿La deuda es sustentable? La provincia va a tener que el año que viene reestructurar su deuda, y eso es un síntoma de provincia quebrada. Mirá, te pongo, viendo el presupuesto, hay una baja nominal del 12%, nominal, de lo que es los fondos para el astillero Río Santiago, hay una baja nominal de lo que son los fondos para Vialidad, la Dirección Provincial de Vialidad, es decir, y por el otro, como te decía antes, los intereses de los servicios de la deuda pasan de 28 millones a 56 millones. Entonces es una situación complicada. ¿Por qué a esta altura del año María Eugenia Vidal se decide a darle un aumento a los médicos provinciales y quiere contemplar algunas situaciones?
El gobierno es consciente, el gobierno a nivel nacional y también en la provincia es consciente de la gravedad de la situación social que se vive. O sea, no es que es inconsciente, digamos, estamos convergiendo una inflación alta, el propio presupuesto nacional habla de un 42%, con un desempleo que ha crecido y que se proyecta en un 11% a fin de año. Es una combinación de desempleo de 2 dígitos, inflación de 2 dígitos. Entonces el gobierno nacional y el gobierno provincial están muy preocupados por atenuar cualquier impacto de este esquema que provoque una reacción social. Entonces eso se ve en este apuro por el bono de los 5.000 pesos, se ve en buscar acuerdos salariales que mejoren un poco el ingreso hacia fin de año, se ve en el desembarco de creciente ayuda social alimentaria. Todo este conjunto de cosas están para paliar una situación social que, como te decía antes, el propio modelo ha llevado a esto, digamos, del mismo modo que te digo, nosotros pueden decir que fue la herencia recibida. Ahora, a un país quebrado no le prestan 100.000 millones de dólares de deuda nuevos, y además hoy, vuelvo al tema, tenemos más inflación que antes, más desempleo que antes, más deuda que antes, con una economía que no creció, y la gobernadora es consciente de eso, y es consciente de la situación del Gran Buenos Aires, porque diciembre suele ser un mes de mucha expectativa favorable cuando las cosas están bien. Es decir, la gente proyecta sus vacaciones, hace planes para el año que viene, a lo mejor si está en condiciones cambiar el auto, festeja fin de año, y los que son católicos la Navidad en familia y con amigos. Es un momento de expansión de la economía. Ahora, si las cosas están mal, el mal humor social en todos los segmentos aumenta por el calor, porque no me puedo ir de vacaciones, porque el imaginario es un imaginario de fiesta y yo estoy marginado. Digo, entonces el gobierno se ha apresurado a tratar de paliar esa situación. Ahora, los hechos es que la actividad económica se frena, nosotros lo vemos a diario en La Matanza, las suspensiones y los despidos aumentan, los cierres de locales comerciales aumentan. Entonces, bueno, el gobierno ahora está urgido de volcar dinero en la calle, como se dice en la jerga, para ver si palía una situación donde, como te digo antes, diciembre es un mes de expectativa favorable en el común en el imaginario de todos. Sí, claro. El incremento del impuesto inmobiliario en la provincia, ¿es progresivo o todo lo contrario? Y pega mucho más en las zonas residenciales que en el inmobiliario rural, ¿no? Digamos, si vos ves, el incremento es en el impuesto inmobiliario de un 38% promedio, pero se abre mucho más en las zonas residenciales, el impuesto inmobiliario urbano que el rural, la recaudación es mayor ahí, y eso, bueno, para la gente que tiene que afrontar la luz, el gas, la tasa de servicios que también cobramos nosotros, y no me quiero, si bien bastante menos de evaluación que lo que hace la provincia, y el impuesto inmobiliario urbano, bueno, se le forma un combo de gasto fijo, y eso sumarlo a los que tienen auto, llenar el tanque. Digo, es un escenario complicado. Digo, me parece que la provincia está caminando a un escenario de quiebra fiscal, de necesidad de reestructuración de deuda, y donde busca socializar su ajuste en los municipios, trasladando transporte, tarifa social y otra serie de gastos. ¿Es posible pensar, a ver, vos corregime, Roberto, dicen que Magario puso el grito en el cielo y ante las aprietes de los gobernadores y los pedidos de gobernadores por unos 26.000 millones de pesos para lograr que firmen el presupuesto, Frigerio repartió plata y nació esa pelea que llegó a haber un tuit no desmentido nunca de parte de Duhovne que dijo: si querés ser presidenta, hacelo con tu plata. Bueno, en medio de todo eso parece que Macri, todos los run dicen que Macri, para calmarla un poco, le dijo: quédate tranquila, yo este año no puedo, el que viene te compenso con 19.000 millones de pesos. Mientras tanto, algunos se juegan a decir que con la quita de subsidios la provincia puede llegar el precio del colectivo, por ejemplo, entre 30 y 35 pesos. ¿Esto tiene asidero? Sí, el promedio de cálculo es 36 pesos, sin subsidios. Ahora, no sé cómo la gobernadora Vidal, con el presupuesto que presentó, va a poder afrontar
el transporte interurbano, pero digamos la transferencia en contra de los municipios, inclusive de los propios, porque una ciudad como Mar del Plata, por ejemplo, o La Plata, el transporte urbano es de un peso muy grande. Yo creo que es un proceso de ajuste muy severo. Y me parece que hay que tener precisiones a eso. Evidentemente, si recordamos lo que ocurrió cuando el dólar trepó a 42 en agosto, que hubo preocupación, que Vidal con Larreta, con la Unión Cívica Radical fueron a ver a Macri, pidieron cambio de gabinete, Macri se apresuró a lanzar su reelección desde Wall Street, una cosa rara. Evidentemente hay una tensión, evidentemente, te digo, la provincia, el presupuesto muestra que la provincia va a una situación de desequilibrio fiscal agudo. Ahora, bueno, y eso implica no poder hacer políticas, y no poder hacer políticas, después llega un punto que la cara de buena diciendo en gerundio estamos trabajando, estamos haciendo, se agota porque la gente no tiene respuestas. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero evidentemente ahí hay una tensión clara entre Vidal, Larreta y el presidente Macri. De hecho, ya se ha trascendido que hay dificultades para que puedan pagar el bono de los 5.000 pesos. Entonces, bueno, son temas que se irán viendo con el correr del tiempo. Me parece que la Argentina, sometida a esta política de ajuste tan feroz y tan severa, tiene poco andamiaje y va a tener crujidos políticos, seguro. Porque también en un punto la gente empieza a expresar crisis de representación. Bueno, ¿y esto cómo es? Creo que el ajuste es muy severo. Lo que hay que tener en cuenta que el ajuste que se está desplegando, las cifras del tercer trimestre, o sea, de las que van de julio a octubre, son muy malas en términos de la economía real. Sí. Y son peores las que van a ir de octubre a diciembre. Entonces, si el tercer trimestre, que suele ser un trimestre de mucha actividad porque se cobró el medio aguinaldo, julio son vacaciones, se cerró la paritaria, la gente suele tener más dinero, las empresas producen más para la primavera porque hay más compras, cambio de vestuario, si todo eso se presenta cifras horribles, imaginémonos lo que va a ser el último tramo del año. Y bueno, eso está expresando crujidos políticos. Vidal es consciente de que eso la va a impactar. Claro. La última, y ya hablando de la economista... La última, que debo partir a una reunión. Dale, no te quiero dejar, es un minuto nada más. Supertasa, ¿va a frenar, va a evitar un superdólar o hay mucha fragilidad? Hay muchísima fragilidad. Vos pensás que el gobierno tuvo dos éxitos políticos, si querés. Media sanción del presupuesto en diputados y acuerdo con el fondo y un desembolso de 5.600 millones de dólares. Y estamos teniendo una tasa del 67% y un dólar que está flotando ahí entre 37 y 38, digamos, como que está todo agarrado por alfileres. Uno esperaba a esta altura mayor confianza de los mercados, que ingresara realmente un shock de dólares y que les permitiera bajar la tasa y una expansión de la economía. Y sin embargo, no hay recomposición de la oferta privada de dólares hasta ahora y evidentemente pareciera que no la va a haber. Roberto, gracias como siempre, un abrazo. No, gracias a ustedes. El secretario de Hacienda del municipio de La Matanza, ex viceministro de Economía de la Nación, Roberto Feletti.